El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. Queridos hermanos, ha llegado finalmente este día hermoso, esperado, de la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la promesa del Padre y es el regalo, el don del corazón de Jesús. Especialmente le agradecemos a ese corazón santo este gran don en este año jubilar que estamos viviendo de los 350 años de sus manifestaciones a Santa Margarita María de Alacoque. Y la secuencia, este bello himno que se ha recitado antes del Evangelio, expresa maravillosamente, dulcemente incluso, en qué consiste la presencia y la acción del Espíritu Santo. Hasta la melodía nos invita a esta intimidad de la oración y a disponernos a este Espíritu Santo que llega. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres. Los nombres que da la Sagrada Escritura y la liturgia al Espíritu Santo expresan su modo de acción. Padre de los pobres, Padre de los necesitados. Todos nosotros somos necesitados, pobres y miserables. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad. Esta palabra, consolador, que traduce la parábola paráclito griega, sobre la cual ayer en la jornada de formación meditábamos en algún momento la enseñanza del Papa San Juan Pablo II, que, haciéndose eco de la tradición, muestra los distintos aspectos de esta palabra y de este nombre del Espíritu,
que nos suena un poco raro a veces cuando lo escuchamos o incluso lo pronunciamos, paráclito. Entonces el parakleitos en griego es lo que en latín es el advocatus, aquel que es llamado, vocare, aquel que es invocado, convocado, ¿para qué? Para proteger, para amparar. Por eso el Papa nos hacía recordar que hay distintas maneras de traducir este término paráclito, como abogado, refiriendo a la protección del Espíritu Santo, y como consolador. ¿Por qué? Porque nosotros justamente ante el dolor nos sentimos desolados, ante la prueba, ante la tentación, ante el pecado, ante todo aquello que muestra los límites de nuestra naturaleza, y no solamente los límites por ser criatura, sino por ser criatura caída en el pecado. Entonces, a la limitación natural, nosotros añadimos la miseria del pecado, y todo eso provoca sufrimiento, todo aquello de lo cual queremos, deseamos, necesitamos ser liberados, y justamente nos sentimos enredados en tantas cosas que nos oprimen, nos asfixian, nos asustan. Entonces por eso necesitamos un bondadoso y poderoso consolador. Por eso invoquemos al Espíritu Santo, que es Padre de los pobres y Consolador de los afligidos. Es un consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma. El Espíritu Santo viene para quedarse con nosotros. Tanto insiste en esto Cristo en la última cena, que al culminar el tiempo pascual no debemos dejar el buen propósito de seguir meditando la palabra de Jesús, sobre todo la despedida de la última cena, donde nos habla insistentemente de este Espíritu Santo que Él envía. Y entonces les dice a los discípulos: ustedes están tristes porque yo les he dicho que me voy, pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, yo lo enviaré de junto al Padre. Entonces Él envía porque el Espíritu Santo viene a quedarse. Más aún, el Espíritu Santo va a hacer posible la presencia continuada de Jesús mismo de un modo nuevo, que por eso Jesús dice, al subir a los cielos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero es el Espíritu Santo el que lo hace presente a Jesús, de forma tal que sin Él no tendríamos a Jesús mismo. Y el Papa, San Juan Pablo II, nos recordaba un bello texto de San Ireneo, padre de la Iglesia, donde dice este santo que el Espíritu Santo, reposando primero sobre Jesús, primero sobre su humanidad, sobre Él que es el hombre perfecto, se fue como acostumbrando a estar con nosotros. Entonces reposa sobre Cristo porque quiere reposar sobre nosotros y estar con nosotros. Entonces, dulce huésped del alma, yo tengo al Espíritu Santo, sobre todo si tengo esta conciencia de estar en gracia de Dios y por tanto de tener su presencia. Pero incluso cuando estoy en situación de miseria y de pecado, de alguna manera esa presencia me está rodeando, me está consolando y me está disponiendo al encuentro del perdón y de la libertad. Entonces por eso el Espíritu Santo nunca nos abandona. Suave alivio del hombre, descanso en el trabajo. Trabajo, no solamente el esfuerzo constructivo cuando tenemos una tarea, sino trabajo en el sentido latino cuando hay un padecimiento, algo trabajoso, algo pesado. Allí entonces el Espíritu Santo es el descanso, por eso se lo representa también con la nube o con la mano que levanta y ampara. Templanza en las pasiones. ¿Cuántas veces sentimos que se levanta en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, el torbellino de las pasiones? ¿Cómo podemos sanar? No por esfuerzo propio, sino por el don del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. La virtud no es posible sin el Espíritu Santo. Por eso en medio de la tentación, cualquier tentación que sea, nosotros pensamos sobre todo las dos grandes pasiones, la ira y la lujuria, pero de alguna manera son fuentes de otros movimientos pasionales. Entonces, todo lo que es pasional, lo que nos desordena o a veces también lo que nos aplasta, la misma tristeza
es una reacción pasional. Entonces hay una tristeza mala, dice San Pablo, que lleva a la muerte. La tristeza buena lleva a la conversión y a la vida. Entonces, ¿cómo aplacar esas pasiones que tanto daño hacen? Con la invocación al Espíritu Santo. Por eso basta que yo diga, ven Espíritu Santo, y el Espíritu Santo puede desplegar su acción poderosa en mi vida. Alegría en nuestro llanto. ¿Cuántos motivos de llanto tenemos? De hecho, lloramos. Incluso a veces, en el absurdo de nuestro orgullo que no quiere mostrarse débil, ocultamos nuestras lágrimas, y esas lágrimas sujetas hacen más daño a nuestro corazón. Entonces, dejar correr las lágrimas, pero que sean una expresión de confianza en este Consolador bondadoso que está con nosotros y en nosotros. Por eso le pedimos, penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de los fieles. Podemos recordar lo que dice San Agustín, más íntimo que mi propia intimidad. Y si bien esto se refiere a todo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero según la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo, particularmente la tercera persona, es la que hace presente a Dios en mi vida, en mi alma. Por eso San Pablo a los romanos dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso entonces el amor es también nombre del Espíritu Santo. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Nada, no dice poquito, como dice Jesús en la última cena, sin mí nada podéis hacer. No es que podemos hacer algo poco y después viene Jesús y lo completa, no. Sin mí nada podéis hacer, en esa hermosa imagen de la vid verdadera. Entonces, unidos a Cristo por el Espíritu Santo, que es vida, que es sabia, y por eso entonces nos da la capacidad de vivir en Dios y de obrar. Pero sin tu ayuda divina, nada hay en el hombre que sea inocente. Por eso le pedimos, lava nuestras manchas. ¿Quién puede considerarse puro delante de Dios? Nadie. Por eso entonces le pedimos que lave nuestras manchas. Riega nuestra aridez. Nosotros que sobre todo en tiempos de calor sabemos cuánto necesitamos el agua que es esta imagen maravillosa de la esencia y la acción del Espíritu Santo, simple y tan múltiple en sus frutos, y como refresca, da fecundidad, da alivio y se manifiesta de un modo maravilloso e irrepetible en cada uno de nosotros. Todos nosotros somos distintos. Bueno, el Espíritu Santo, siendo Él siempre el mismo, se manifiesta diverso en sus dones y en su acción. Riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, en particular en este santuario, en esta comunidad, en esta familia, donde el carisma y el deseo de ponerse al servicio de la misericordia del Señor tiene que ver con esta liberación en múltiples aspectos. Justamente le pedimos al Señor que nos sane, la sanación, como muchas veces esas heridas que llevamos son causa de otras cadenas, de otras cautividades, y se da justamente como una secuencia perversa y maléfica. Entonces es necesario cortar con un poder divino, pero no podemos hacerlo nosotros, ni siquiera con nuestras propias invocaciones, sino la acción del Espíritu Santo. Entonces, suplicarle a Él, sí, invocarlo a Él, para que Él, médico del alma, sane y cure nuestras heridas. Suaviza nuestra dureza, y esa dureza, que no solamente es la dureza de nuestro corazón rebelde a Dios, sino esa cierta aspereza que a veces tenemos para con nosotros mismos, esta impaciencia, a veces de no poder cumplir nuestros buenos propósitos, de no ser tan buenos como creemos que somos o como deseamos que los demás piensen que somos, que soy un santito, una santita, y hay a veces mucho de vanidad que ronda en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros no tengamos esa dureza ni para con nosotros mismos ni para con los demás,
San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia, un gran santo que tanto ha expresado la dulzura de Dios y la acción del Espíritu Santo, él decía: la primera paciencia que tenemos que tener es con nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene que cada uno se maltrate a sí mismo? Ninguno, sino que tenemos que tener la humildad de la oveja que es encontrada por el pastor y dejarse amar por el pastor, dejarse curar por el médico, dejar que la herida sea curada por el Espíritu Santo. Entonces que Él suavice nuestra dureza, que muchas veces esa dureza con nosotros mismos es la que nos pone inquietos y turbados, y entonces también reaccionamos con dureza hacia los demás. A veces la dureza hacia los demás no es otra cosa que un síntoma de la imposibilidad que tenemos de aceptarnos como somos y el perdón de Dios. Entonces, que toda dureza sea suavizada. Enciende nuestra frialdad, esa frialdad que a veces puede ser el hielo de la falta de fe y la falta de confianza total, o a veces puede ser la tibieza que tanto desagrada a Dios, la asedia consentida, no aquella desolación que a veces el Señor permite para nuestra purificación, sino aquella que depende de nuestra infidelidad, de nuestra falta de confianza, y entonces nos lleva a tener menos fervor. Enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que en ti confían tus 7 dones sagrados. Estos dones que son la plenitud de la vida espiritual y que, como dicen los autores espirituales, los teólogos y sobre todo los santos, nos hacen obrar a modo divino, incluso teniendo virtudes, si las tuviésemos, y tenemos que reconocer que algunas virtudes tenemos, porque si no sería acusar a Dios de incapaz de hacernos santos. Esas virtudes, como plantitas, germinan y van creciendo en nuestra alma, pero a veces son plantitas que están agobiadas por el sol, el calor, la falta de riego, la falta de fruto. Entonces, bueno, es importante que esa vida que ya está pueda llegar a su plenitud. Entonces se hace una comparación muy sencilla y muy gráfica, que es avanzar como una embarcación en el mar por el propio esfuerzo, incluso con las virtudes, es como usar remos. Entonces con los remos avanzo ciertamente, pero poco y con mucho esfuerzo. En cambio, si despliego las velas, viene el viento favorable. El Espíritu Santo es viento, el Spiritus, el Ruach de Yahvé, dicen los bíblicos. Entonces viene el viento y me impulsa y me lleva con suavidad y con facilidad, y logro todo aquello que no lograría en años y que en realidad no puedo lograr nunca por mi propia limitación. Premia nuestra virtud, le pedimos. Es nuestra, no porque surja de nosotros, sino porque Él la pone allí, el Espíritu Santo, y se hace algo nuestro, por eso el mérito. Entonces, siendo fieles a Dios, recibiendo esos talentos, tenemos derecho al cielo. ¿Por qué? Porque justamente, como dice la liturgia de la Iglesia, corona la obra que tú mismo has comenzado. O como dice también el prefacio de los santos, con la idea de San Agustín, al premiar a los santos, coronas tus propios dones. Entonces, ¿quién puso la virtud allí? Dios. Y entonces, ¿quién premia la virtud? Dios. ¿Y la virtud de quién es? También es mía. ¿Por qué? Porque Dios la puso en mí, en mi corazón. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. La vocación del cristiano, la meta del cristiano es la alegría. Por eso la celebración litúrgica nos hace anticipar el gozo del cielo. Entonces, al culminar los 50 días de alegría pascual, vamos a despedir al final de la celebración al cirio, que es imagen de Jesús resucitado. Vamos a saludarlo, que no abandonemos el buen propósito de seguir celebrando la alegría de esta vida nueva y la alegría de la presencia del Espíritu Santo que reposó sobre el corazón de Jesús, el Sagrado Corazón, y reposó sobre el corazón inmaculado de María. El Evangelio nos lo dice con claridad. Sería muy largo recordar
todos aquellos pasajes donde el Santo Evangelio muestra precisamente esta presencia y acción del Espíritu Santo en la vida de Jesús. Pensemos, por ejemplo, en el Santo Bautismo, la voz del Padre y el Espíritu Santo que se manifiesta en figura de paloma, y por eso el Espíritu Santo lo guía y lo impulsa. Y por eso va a decir también San Pablo a los romanos: los que se dejan guiar por el Espíritu, esos son verdaderamente hijos de Dios. Entonces, la vocación del cristiano es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y por eso, modelo de vocación y de ser hija de Dios es la Virgen Santísima. Por eso, entonces, ella siempre estuvo llena del Espíritu Santo. Cuando decimos llena de gracia, significa eso, llena del Espíritu Santo, siempre dócil al Espíritu Santo. Por eso, San Ambrosio, comentando el hermoso episodio de la visitación, hace notar que el Espíritu Santo llega sobre Isabel, pero no se dice que llegue sobre María. ¿Por qué? Porque ya estaba. Siempre estuvo en el corazón inmaculado de nuestra Madre. Por eso cuando miramos esa imagen, ese ícono, cualquier imagen de nuestra Madre principalmente, cuando representa su inmaculado corazón, estamos viendo el templo y sagrario de la Santísima Trinidad, y como dice el Beato Papa Pío IX al proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción, el domicilio de los dones del Espíritu Santo. Por eso ella vive como una especie de permanente Pentecostés, y por eso el ángel Gabriel, cuando la saluda en la Anunciación, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, no porque no esté, sino porque inagotablemente siempre nuevos dones, nuevas bendiciones sobre María. Porque María es fuente inagotable de las gracias de Dios. ¿Por medio de quién recibimos al Espíritu Santo? Por medio de María, porque ella se ha consustanciado a tal nivel con la gracia que ella se convierte en fuente limpia de la gracia. Ese huerto cerrado donde el Señor tiene sus delicias y donde nos encontramos con Él. Por eso San Luis María Griñón de Montfort dice: el que encuentra a María encuentra la fuente de la gracia, por tanto, la fuente de vida del Espíritu Santo. Entonces, que en este día de fiesta nos llevemos ese regalo especial de una presencia intensa del Espíritu Santo en nuestra vida. Ave María Purísima.